Haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar eso, dile. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. El Espíritu oh, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Sobre mí, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga una vez más. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Me presento una vez más por si alguno no me conoce. Soy el pastor Elías del Ministerio de Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le animo y le invito a que cierren sus ojos. Vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Te damos gracias porque sabemos, como dice tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás, Padre Celestial. Por eso te damos gracias por tu presencia, Padre Celestial. Te damos gracias por las redes sociales, Padre amado, también, el cual es el medio de comunicación que tenemos hoy, Padre amado, para congregarnos a través de tu Santo Espíritu, para escuchar tu palabra de bendición y de edificación. También es de bendición, Padre Celestial, las redes sociales hoy en día. ¿Por qué? Porque se cumple tu palabra, Padre amado, que dice que vamos a ser testigos hasta los confines de la tierra. Por eso te damos gracias, Padre amado, porque podemos entrar a cada hogar, a cada rincón de la tierra, Padre Celestial, para llevar la palabra de bendición y de edificación. También, Padre amado, te pido que tu Santo Espíritu esté obrando ahora en este momento, Padre amado, que traiga convencimiento de pecado, Padre Celestial, que esté trayendo la respuesta que mis hermanos estaban esperando, Padre amado, a través de este mensaje, Padre amado, que te estés glorificando. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra en este momento en el cual estamos en tu presencia, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro Los Jueces, capítulo 3, versículo 7. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Mi espíritu y mi alma hasta están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi
palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 7. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. La palabra del Señor hoy nos quiere hablar y nos quiere mostrar una parte bíblica muy importante. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que en su momento Dios sacó al pueblo de Israel del cautiverio, de la esclavitud, después de 430 años que estaban cautivos, estaban presos, estaban como esclavos en Israel. En Egipto. Dice la palabra del Señor que Dios mandó a Moisés y lo libertó. Y así tal vez usted que está escuchando este mensaje estuvo mucho tiempo atado a los vicios, estaba espiritualmente esclavo tal vez de algo muy fuerte que simplemente Jesucristo lo hizo libre. Y así dice la palabra del Señor que en su momento Dios le entregó la tierra prometida también, aparte de entregarle la libertad, dice que le dio la tierra prometida, la bendición, y eso es lo que hace el Señor con nuestras vidas. Primeramente nos saca la esclavitud, nos saca del pozo, nos saca de la cárcel espiritual en la que estamos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no entienden las cosas espirituales, que el único que puede salvarlo, sanarlo y libertarlo se llama Jesucristo. No hay otro hombre, otro nombre tampoco. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y dice la palabra del Señor que esta generación lamentablemente dice que se apartó de Dios una vez que ya estaban establecidos, ya tuvieron su bendición. Dice que empezaron a servir. En el versículo 7 lo vamos a leer de vuelta. Dice: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera. Dice la palabra del Señor que una vez que ellos tenían su bendición, tuvieron su milagro, así como pasa muchas veces lamentablemente con las personas. Una vez que Dios los bendice, le da su imposible, lamentablemente las personas se apartan de Dios, se olvidan de Dios y lamentablemente lo buscan en los momentos difíciles. Dice la palabra del Señor que ellos ya tenían su bendición, ya estaban en la tierra prometida, y dice que empezaron a servir a los Baales, que significa los dioses de ese tiempo. Así también lamentablemente muchas personas hoy en día están dejando de lado la comunión con el Padre, la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por tener prioridad en otras cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ya los bendijo y lamentablemente buscaban a Dios por conveniencia. Así como en su momento dice la palabra de Dios que se presentaron 10 leprosos delante de Jesús y le pidieron que los sanase. Y dice que Jesús mismo le manda que vayan a la iglesia. Y dice que de camino ellos fueron sanados y simplemente uno solo se volvió a dar agradecimiento a Jesús, un hombre samaritano que en su momento dice que no era parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios también nos muestra, que lamentablemente hay personas que van, buscan el milagro y después se olvidan de Dios. Nosotros no tenemos que hacer como esa generación. Y dice la palabra del Señor que Dios se enojó y en el versículo 8 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Así tal vez usted que está escuchando este mensaje vea personas que están apagadas espiritualmente, están muertos espiritualmente, están una vez más presos a través del pecado. Tal vez ¿por qué? Porque en su momento Dios lo hizo libre de muchas cosas, pero como dice la palabra del Señor, que el espíritu inmundo sale de nuestra persona, nuestra casa. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios, pero dice que el espíritu inmundo sale y recorre todo, y una vez que no encuentra dónde posar, vuelve y encuentra la casa limpia, que quiere decir que tal vez en su momento Dios hizo libre a esa persona, la sacó de los vicios, la sacó de donde nadie podía sacarlo, hizo lo imposible y la persona se apartó de Dios, no tuvo una comunión con el Señor, y ahí vuelve el espíritu inmundo, dice, con 7 peores más que él. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel, se apartaron de Dios y volvieron a ser esclavos, dice la palabra del Señor, del rey de Mesopotamia, y lo sirvieron durante 8 años. Así tal vez hay muchas personas, tal vez usted mismo
lamentablemente se apartó los pies de Cristo, se apartó del camino del Señor y lamentablemente está preso una vez más de los vicios, está preso con deudas, tal vez tiene problemas familiares. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está con usted. Usted tiene que volverse primeramente al Señor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 9, que lo vamos a leer, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Dice que en su momento el pueblo de Israel volvió a clamar. Tal vez usted estaba pidiéndole al Señor que no quería estar más así, o se enteró de algún hermano, alguna persona que en su momento seguía a Cristo, estaba en el camino del Señor y está clamando, está pidiendo por favor que quiere salir, o una vez más quiere ser libre. Hoy el Señor le responde a usted, como dice la palabra del Señor: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice la palabra del Señor que ellos clamaron y Dios le levantó un libertador, un juez, que en su momento dice que no tenían más a nadie, no tenían más ningún líder. Y así está pasando hoy en día, lamentablemente. ¿Por qué? Porque al no congregar, al no estar congregando en la iglesia, en las reuniones que tenemos, lamentablemente hay muchas personas que se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que la vida cristiana es simplemente congregar, y no es así. Nosotros tenemos una vida cristiana que seguir. Somos cristianos las 24 horas al día, los 365 días al año. Tenemos que tener nuestro tiempo para buscar a Dios, nuestro tiempo de comunión, de lectura de la palabra, de oración y también de alabanza. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que en su momento levantó a Otoniel. Este hombre era en su momento de la tribu de Judá, que Judá significa alabanza. Y dice la palabra del Señor que era hermano de Caleb, un gran siervo de Dios, que en su momento dice que él fue partícipe primeramente de llevar al pueblo de Israel junto con Josué, otro gran siervo de Dios, a la tierra prometida. Tal vez en su momento usted escuchó que en su familia o en su entorno Dios se glorificó en su vida, hizo muchas cosas, así como con Caleb. ¿Por qué? Porque dice que Caleb fue y conquistó la tierra que Dios le había entregado. ¿Por qué? Porque ahí había gigantes, dice la palabra del Señor, cosa que nadie podía enfrentar. Dice que él confió en Dios y él los derribó, los echó del territorio. Y así tal vez en su momento Dios se glorificó en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, con sus padres, no lo sé, pero tal vez hoy en día ustedes se apartaron de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen alguien que los guíe espiritualmente, más en estos tiempos, como dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a apagar, pero también dice que la gracia va a sobreabundar y el Espíritu de Dios va a derramarse sobre toda carne. Y es lo que pasó, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en su momento dice que Caleb conquistó la tierra que Dios le entregó, que le había prometido, que lo que era su bendición, y dice que echó a los gigantes. Y así muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, algún ser querido nuestro, algún amigo nuestro, algún cercano nuestro, peleó la batalla, derribó a esos gigantes, tal vez derribó a la droga, a los vicios, a la depresión, a las deudas. Y así hoy el Señor lo está llamando a usted. ¿Por qué? Porque en su momento usted aceptó a Jesucristo en su corazón y el Espíritu del Señor está sobre usted, como dice la palabra del Señor, dice en el versículo 10, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Dice que en su momento el Espíritu de Dios vino sobre este siervo de Dios. ¿Por qué? Porque era hermano de Caleb, un gran siervo de Dios. Pero también dice que Dios lo llamó. ¿Por qué? Porque él venía de un linaje de la tribu de Judá, así como fueron los grandes siervos de Dios. Así tal vez usted también tiene linaje escogido, como dice la palabra del Señor, somos linaje escogido, que Él nos constituyó también como reyes y sacerdotes. Nosotros, una vez que aceptamos a Jesucristo, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos ayuda a enfrentar nuestro imposible, a enfrentar a nuestros gigantes. Así como dice la palabra del Señor, que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Nosotros tenemos el dominio propio y tenemos la confianza de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice la palabra del Señor. Dice que este joven se llamaba Otoniel, que quiere decir león de Dios, así como la palabra del Señor nos dice que si Dios ruge, el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Dios habla, ¿quién no profetizará? Hoy el Señor quiere que nosotros nos levantemos como león de Dios
y empecemos a pelear espiritualmente primeramente y a profetizar, a declarar la palabra de Dios, a libertar a nuestra familia, a nuestro entorno, que están cayendo una vez más lamentablemente en los vicios, en las cosas del enemigo. ¿Por qué? Porque no tenemos que ignorar la imaginación del enemigo. Dice que el pueblo, esa generación principalmente, dice que ellos no conocieron, escucharon la gloria de Dios, escucharon todo lo que Dios hizo, que sacó la esclavitud, que lo hizo pasar el Jordán, que derribó los muros de Jericó. Así tal vez usted también en su momento escuchó que Dios se había glorificado, que había sanado a su familia, algún conocido, hizo algo imposible, pero hoy en día no vio más la mano de poder de Dios. ¿Por qué? Porque esas personas se apartaron, están apartadas de Dios. Y hoy más que nunca nosotros tenemos que levantarnos como jueces, como dice el tema de este mensaje. El título es que nos levantemos como jueces. ¿Por qué? Porque Dios también nos dio esa autoridad como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces he escuchado que dicen que lamentablemente malinterpretan la palabra de Dios cuando dicen no juzguéis para que no sea juzgado, que primeramente no quitemos la viga en nuestros ojos para que podamos sacar la paja de nuestro hermano, que está en la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Y esto es así, es lo que el Señor Jesús nos dijo en su momento, que nosotros siendo pecadores no podemos juzgar a los demás, pero si nosotros somos hijos de Dios demostramos el cambio, somos una persona que estamos yendo hacia la perfección, como dice el apóstol Pablo, que caminamos, proseguimos hacia la meta, nos estamos santificando día a día, tratamos de hacer bien las cosas, somos ministros de Dios, demostramos el cambio, tenemos un buen testimonio, podemos exhortar a los hermanos, podemos juzgar a los hermanos, como dice el apóstol Pablo mismo, dice en los Corintios, que nosotros mismos tenemos la autoridad de hijos de Dios para juzgar a esas personas que dicen ser cristianos, pero tienen lamentablemente una doble vida. Tal vez tienen vicios, tal vez tienen malas costumbres, con la cual dejan mal al Señor Jesucristo, y ahí es cuando entra la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque en su momento nos dice la palabra del Señor que Jesucristo va a venir a juzgar a la tierra junto con los ángeles y junto con nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos negamos a nosotros mismos y buscamos su presencia, tomamos nuestra cruz, como dice la palabra del Señor, que el que quiere seguir en pos de Jesús se niegue a sí mismo, tome su cruz y lo siga. Eso es la autoridad que el Señor nos entregó, y el Señor nos va a levantar como juez. A usted que está escuchando este mensaje, tal vez escuchó en su momento que Dios hizo muchos milagros en su familia, que Dios se glorificó en la familia de usted, en sus seres queridos, y hoy lamentablemente esas personas están apagadas espiritualmente, están muertos espiritualmente, están cautivos, como el pueblo de Israel dice que estuvieron 8 años una vez más cautivos hasta que se acordaron de Dios. Tal vez usted está pidiendo para que el Señor los liberte a sus hijos de los vicios, los saque de la depresión a usted mismo, que restaure otra vez su matrimonio. El Señor lo va a hacer, pero usted tiene que levantarse como juez en su propia casa. ¿Por qué? Porque dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero también dice la palabra del Señor que el hombre fuerte entra cuando el hombre fuerte duerme. Y usted, que tiene el Espíritu Santo de Dios, que aceptó a Jesucristo en su corazón, usted es el hombre fuerte en la casa. ¿Por qué? Porque el Señor está con usted, y en donde está el hombre fuerte, es donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Tal vez el enemigo se metió una vez más para llevarlos a los vicios, a la mala vida, una vez más a sus seres queridos, en su propio matrimonio tal vez se metió para hacer contienda, discordia. Usted tiene que ponerse en pie, levantarse en el nombre de Jesús y pelear la buena batalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Orando al Señor, clamándole al Señor. ¿Por qué? Porque como dice la palabra del Señor, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es el justo? El que se niega a sí mismo, el que día a día le pide perdón al Señor, el que trata de hacer la voluntad del Padre con todo su corazón. ¿Por qué? Porque no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Y el Señor nos dice que oremos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu sí quiere, está dispuesto, dice la palabra del Señor, pero la carne es débil, y si nosotros no tenemos una comunión, nos apartamos de Dios, lamentablemente va a volver a entrar el enemigo y va a traer cosas peores. Como dice la palabra, vuelvo a repetirlo, dice que el espíritu inmundo sale, y una vez que vuelve trae 7 espíritus inmundos peores, y es lo que está pasando hoy en día. Y así en su momento dice, pero Dios levantó a Otoniel, un siervo de Dios, un gran siervo de Dios, que peleó la buena batalla. Y
que así como en su momento él vio a su hermano, a su amigo Josué también, que pelearon, que conquistaron grandes reinos, que entregaron las bendiciones a sus hermanos, él mismo dice que se levantó, que Dios lo escogió. Hoy el Señor lo está llamando a usted, así como vio que los siervos de Dios que lo guiaron, que ahora por cuestión de la vida usted no puede estar lamentablemente con ellos, pero usted tiene el Espíritu Santo y Dios lo está llamando para que usted sea un juez en donde quiera que esté, en su entorno, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que usted esté, en su familia, en su vecindario, que usted se levante como un juez de Dios y que ponga orden. ¿Por qué? Porque en donde está el Señor, primeramente dice que el Señor ordena nuestra vida. Tenemos que tener un orden para poder nosotros ejercer el ministerio, ejercer la autoridad que Dios nos dio. Tenemos que estar bien con el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor responda por nosotros. Y así dice que el Señor libertó al pueblo de Israel. En el versículo 11 dice: y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Lo bueno es que nosotros no vamos a morir. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo y vamos hacia la eternidad, dice la palabra del Señor, como Jesucristo mismo. El enemigo pensó que crucificándolo, humillándolo públicamente, lo avergonzaba, y no se dio cuenta que simplemente fue a la exaltación. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive por los siglos eternamente y está glorificado, y nos dio esa misma autoridad, esa misma potestad. ¿Para qué? Para humillar al enemigo que tal vez en su momento nos estaba humillando, pero hoy el Señor nos recuerda que nosotros tenemos su Santo Espíritu, tenemos amor, poder y dominio propio, tenemos amor para con nosotros mismos y amor para nuestra familia, como dice la palabra del Señor, que tenemos que tener amor los unos por los otros, que en eso van a ser conocidos sus discípulos. Tenemos dominio propio. ¿Para qué? Para controlar nuestra carne, para tener dominio en nuestra familia también, y poder del Espíritu Santo, que es poder de oración. Cuando nosotros oremos por un enfermo se va a sanar. Cuando nosotros hagamos algo en el nombre de Jesús va a pasar algo. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy, que nos pongamos primeramente a cuenta con el Señor. Si nos apartamos como el pueblo de Israel, dice que se habían apartado, se olvidaron de lo que Dios hizo en su momento. Tal vez usted por ignorancia, por cuestión en la vida, que no tenía alguien que lo aconseje espiritualmente, no tenía algún pastor, alguien que lo guíe espiritualmente, se apartó de Dios, se olvidó de Dios, de lo que Dios hizo en su vida. Hoy el Señor está permitiendo que podamos entrar con las redes sociales acá al rincón de la tierra. ¿Para qué? Para que usted vuelva una vez más a los pies de Cristo y para que el Señor se glorifique en su vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Así como el Señor se glorificó en su vida, tal vez usted se apartó por cuestiones en la vida que solo simplemente usted lo sabe, porque tal vez se sintió solo, pero hoy el Señor le da la oportunidad. ¿Para qué? Para que Él se vuelva a glorificar en su vida y usted vuelva a los pies de Cristo, y también para que usted pueda ser un juez de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor prometió, como dice en el libro de Isaías, dice que Él prometió restaurar a los jueces, y eso somos nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, vuelvo a repetirlo, dice que nosotros vamos a juzgar a la tierra, a las personas que no hicieron caso al Señor, a la gente pecadora que conociendo las cosas de Dios hicieron lo malo. Por eso el Señor nos recuerda una vez más que nos levantemos como jueces, que nos levantemos como profeta de Dios y empecemos a hablar la palabra de Dios, empecemos a poner un orden en nuestra casa y que le demos lugar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él pueda glorificarse en nuestras vidas. Ahora yo le animo y le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Está, hay libertad, puedo
condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado. Ante todo, gracias por esta palabra de bendición y de edificación para nuestra vida, Padre amado. Porque hoy tú nos muestras una vez más que tal vez estábamos equivocados, Padre Celestial. No habíamos olvidado de ti, por eso te pedimos perdón, Padre Celestial. Hoy mis hermanos también te piden perdón, Padre Celestial, si no te estaban dando el lugar que tú te mereces, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tú nos libertaste, Padre Celestial. Tú hiciste todo nuevo, Padre amado. Tú nos diste una nueva oportunidad y por eso también te damos gracias, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo con tu palabra. Y como dice tu palabra, Padre Celestial, tu misericordia se renueva cada día. Y hoy tú nos muestras tu misericordia a través de este mensaje, Padre Celestial, que a pesar de que el pueblo de Israel en su momento hizo lo malo, ellos clamaron, Padre Celestial. Así tal vez nosotros estábamos clamando para que tú nos ayudes a salir, Padre Celestial, hacia adelante una vez más. Hoy tú nos muestras, Padre Celestial, que nos levantemos como jueces, como en su momento tú levantaste a este joven llamado Otoniel, Padre Celestial, a este joven hermano de tu siervo Caleb, Padre Celestial. Tal vez mis hermanos tenían en su familia algún hermano en Cristo, Padre Celestial, pero por cuestiones de la vida se apartaron, Padre amado, pero ellos mismos se tienen que levantar ahora en el nombre de Jesús como jueces, Padre Celestial. ¿Para qué? Para levantarse en el nombre de Jesús y tener victoria, Padre amado, en lo que el enemigo quiere hacer, lo malo, Padre Celestial, como nos dice tu palabra, que el hombre fuerte entra cuando el hombre fuerte durmió, pero nosotros hoy nos levantamos en el nombre de Jesús como hombre fuerte y declaramos la palabra, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que somos libres, que nuestras familias son libres, Padre Celestial, que los matrimonios se restauran, Padre Celestial, que las finanzas se restauran, Señor, que la salud de los hijos, de los padres se restauran, Padre Celestial. Los jóvenes salen de los vicios, de las drogas, Padre Celestial, de la delincuencia, de la depresión. En el nombre de Jesús declaramos, Padre Celestial, libertad, Padre amado, porque como dice tu palabra, donde está el Espíritu de Dios hay libertad y lo creemos, Padre amado. También sé, Padre Celestial, que se levantan las Déboras, Padre Celestial. Tal vez no tienen un nombre en su casa, pero se levantan las Déboras, Padre Celestial. Así como en su momento tú levantaste a esta mujer de Dios, Padre Celestial, una profeta llamada Débora, que juzgó, dice, al pueblo de Israel y lo llevó hacia la victoria, Padre amado. Hoy se levantan mis hermanas en el nombre de Jesús, declarando la palabra, Padre Celestial, que son libres, Padre amado, y que tú gobiernas en su casa, Padre amado. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. También te pido que tú te estés glorificando, Padre Celestial, en la salud de mi hermana Elisa Costa y de Mari, Padre Celestial, que ellas pidieron por su salud. Que tú te estés glorificando, que tu mano poderosa, Padre amado, ahora se esté extendiendo, Padre Celestial, y ellos puedan ver tu mano, Padre Celestial. ¿Para qué? Para que ellos puedan dar testimonio una vez más, porque como dice tu palabra, que tu mano de poder no se ha cortado para hacer milagros. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y sabemos que por la llaga de Jesucristo fuimos sanados y declaramos la palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Por eso te damos gracias, gloria y honra también una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Así es, iglesia, vamos a declarar en esta tarde Yeshua, Yeshua. Quiero dar las gracias una vez más por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que si en su momento nosotros nos apartamos de Dios, nos olvidamos de Dios y lamentablemente estamos mal, como en su momento o cada vez peor, hoy volvamos a Cristo todo nuestro corazón pidiéndole perdón de todo corazón. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro pensamiento y la intención en nuestro corazón, dice la palabra del Señor. No lo podemos engañar, tal vez a los hombres lo podemos engañar, pero a Dios no. Y Él nos da una nueva oportunidad para que nos pongamos a cuenta una vez más. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Y tal vez es el único usted que está en su casa peleando la buena batalla en el nombre del Señor. Hoy se tiene que levantar como juez, así como lo hizo Otoniel. Dice que Dios lo levantó como un juez, un libertador. Usted es el libertador de su casa. Usted tiene que declarar la palabra de Dios, tiene que declarar la sanidad, la libertad de los vicios,
de todo lo que quiere el enemigo levantarse en contra de su familia. Usted tiene que hacerle frente en el nombre de Jesús. Y como dice la palabra del Señor, tenemos que ser también violentos en el espíritu. ¿Por qué? Porque los violentos arrebatan el cielo, el reino, los cielos. Los violentos en el espíritu, hoy nos levantamos en el nombre de Jesús y somos violentos y declaramos la palabra de libertad. Le doy las gracias una vez más. Que la paz del Señor sea con usted y será hasta la próxima. Bendiciones. Dios de pactos, que guardas tus promesas.